Hola, hola, espero que estén muy bien. Aquí vengo de regreso y para quienes creemos en la magia, esto tiene maneras de manifestarse de forma maravillosa e inesperada. Y esto es lo que me sucedió después del último cuento que subí, el del guerrero de Jorge Bucay. Un ser muy especial me mandó un cuento que escribió en el año 2013 que me conmovió profundamente y entonces le pedí permiso para compartirlo con ustedes y me lo dio, así que aquí les dejo la leyenda del guerrero y la mariposa de Roberto Bubás. Hace 35.000 años, en el reino de Onai, existió un guerrero llamado Noah. Como todo guerrero, sentía placer al entrar en combate. Le gustaba luchar, vencer, conquistar nuevos reinos y ser ovacionado por su ejército. Pero lo que a Noah más le gustaba era sentarse durante días en el bosque a la orilla del lago después de cada batalla y contemplar la naturaleza mientras sus heridas de guerra iban sanando con el aire fresco de la montaña. Una mañana, después de un feroz enfrentamiento, volvió al bosque, exhausto y malherido. En esta última contienda no había habido vencedores ni vencidos. Tan solo cientos de seres habían regado inútilmente el campo con sus vidas. Sentado absorto sobre una roca, Noé reflexionaba mirándose en el espejo del lago. Apenas podía reconocerse en ese cuerpo cruzado de cicatrices. De la nueva gran herida abierta en su pecho aún manaba sangre, y sus músculos y huesos le dolían más que nunca. ¿Quién soy?, se preguntó. Una mariposa sobrevoló el agua frente a sus ojos. En su aleteo fugaz, rozó apenas la superficie quieta del lago y el rostro de Noah se desdibujó en sus ondas. Instintivamente el guerrero apretó la empuñadura de su espada que nunca soltaba. La mariposa jugueteó en el aire un poco y se posó en su hombro. A Noah le fascinó su vuelo libre y acrobático y también su notable colorido. Quiso tocarla, tomarla entre sus manos, pero la mariposa voló asustada. Se quedó entonces quieto, controlando sus movimientos y su respiración, hasta que la mariposa volvió a posarse, pero esta vez lo hizo sobre la herida. La reacción inmediata de Noah fue quitarla, y nuevamente la asustó. La mariposa voló más lejos, posándose en un alto árbol. El guerrero se levantó muy despacio, para no volver a asustarla, y también porque su cuerpo al moverse le dolía por los golpes y las heridas del combate. Caminó lentamente hacia el árbol y se sentó en un tronco tendido a contemplarla. La observaba maravillado, cautivado por su encanto. Día tras día, mientras Noah curaba sus heridas, que parecían no acabar nunca de sanar, la mariposa regresaba y revoloteaba a su alrededor. A veces se posaba en él y lo hacía reír con el roce de sus alas. El guerrero estaba deslumbrado por su vuelo movedizo y su frágil belleza. Se estaba convirtiendo en una compañía indispensable para él y anhelaba verla llegar cada mañana. Es tan hermosa, pensó. Quiero tenerla. Noah sentía dudas sobre el regreso de la mariposa. No confiaba realmente en que su vuelo cotidiano la traería, y cada nuevo amanecer la esperaba con cierta impaciencia. Empezaba a temer que un día ya no volviera a posarse en él cuando fuese a aquietar y sanar su cuerpo al lago después de las nuevas batallas que el futuro le traería. La mariposa se mostraba a veces altiva y arrogante. En ocasiones su revoloteo era caprichoso e inestable, y sus alas se posaban inseguras, temblorosas.
Noa no sabía que ella amaba la libertad y que también, por su propia y vulnerable esencia, le temía al viento. La mínima brisa la perturbaba y las ráfagas de aire le quitaban el control de su vuelo. La llevaban a cielos temibles y desconocidos. Buscaba seguridad, necesitaba tenerla. En aires calmos, mañanas espléndidas y quietos atardeceres, volaba feliz, grácil y liviana, sintiéndose la reina del cielo. Pero cuando el señor del viento soplaba, se sentía morir de miedo y descendía a refugiarse al reparo del cuerpo del guerrero. Se había posado aquella primera mañana en su hombro, buscando que la defendiera del viento, si éste se alzara en el día y quisiera llevarla. Noa no había comprendido su lenguaje. No supo entender que ella también había empezado a amar estas mañanas en el lago, confiando en la protección de su resguardo. Noa no pudo entender a tiempo que su misión natural solo era brindarle cobijo y admirar sus colores y su vuelo inquieto y brillante entre las flores de la primavera que empezaba a despertar. Que no era posible tocarla o retener, controlar su vuelo sin asustarla o lastimarla, y que su libre bienestar era más importante que la seguridad de su regreso. Pero el guerrero no pudo contener el impulso de poseerla, y a cada intento de tomarla sin querer, la lastimaba. El pigmento brillante de sus alas quedaba pegado en sus torpes manos. Un día la mariposa voló más alto, lejos, hasta que se perdió de vista y ya no volvió. Noa entristeció. Había querido tenerla para que diera color a sus días, a veces tan grises, opacados por el fracaso de luchas inútiles, feroces y perdidas. Quería atraparla, tenerla siempre conmigo, se dijo. Solo quería deleitarme con su colorido y verla volar. Fue al pronunciar esas palabras cuando se dio cuenta de pronto de algo importante y esencial. Si la atrapaba, no podía verla volar. Podría verla de cerca y en detalle, maravillarse con los delicados tonos y matices que componían el singular diseño de sus alas, pero no podría verla nuevamente en vuelo. Para admirar su aletear zigzagueante y colorido, la mariposa debía seguir siendo libre. Debía ser capaz de desplegar completamente sus alas en el amplio cielo y extenderse en él sin fronteras que contuvieran su vuelo inquieto y vivaz. Más aún, entendió entonces que si la mantenía entre sus manos o en una jaula para deleitarse con su particular esquema de colores, la mariposa se debilitaría y perdería finalmente su brillo hechizante y la magia encantadora de su ser. Amar no es poseer, se dijo a sí mismo. Pronunciando con claridad esas palabras a fin de nunca olvidarlas. Algo ocurrió dentro de Noa al comprender esto. Su necesidad de luchar, conquistar y dominar empezó a parecerle inútil y absurda. Comenzó a ver que el orden de las cosas era perfecto solo si se les permitía fluir en libertad. Aquel día Noa arrojó su espada al lago. Había decidido conquistarse a sí mismo, y para ese nuevo enfrentamiento la espada no era necesaria. Con disciplina de guerrero, pero con su mente y corazón abiertos, se sentó en la roca durante días a contemplar la naturaleza. Admiraba más que nunca su esplendor y su belleza. Pensó en las batallas que ella nunca más libraría y en el mensaje silencioso de la mariposa. Los días se hicieron meses y nunca volvió a Onai ni a sus guerras. Llegó el otoño con sus amarillos y rojos y más tarde el invierno con sus blancos y azules. Ningún nuevo ciclo traía consigo el encanto singular del colorido ni la gracia e inquieta dinámica del vuelo de aquel ser, y sin embargo su esencia estaba presente en todas las estaciones.
Construyó una cabaña en el bosque y permaneció allí, indagando curioso en la naturaleza y volviendo a mirarse en el espejo del lago cada mañana, intrigado por la existencia toda, se interrogaba a sí mismo sobre la vida, sobre la tierra, el aire, el agua y las estrellas. A veces sobre el destino de aquella mariposa que no había vuelto a ver. Vulnerable, sin armas ni armadura, Noah se volvió más fuerte. Su fortaleza ya no estaba en el diestro manejo de una espada. Su naturaleza iba poco a poco, fundiéndose en la naturaleza misma de las cosas, siendo parte de la energía que fluía libremente en todas las manifestaciones de vida. Una mañana, el espejo del lago le devolvió un rostro conocido, pero casi totalmente olvidado. Era su esencia original, auténtica y salvaje, su ser verdadero. Había comprendido que la libertad era, en esencia, un propósito inalterable y elevado de la vida, un derecho inalienable de todo ser, y que esa misma esencia también era la suya. El guerrero era ahora un espíritu libre, estaba en paz y habían sanado sus heridas. Cuenta la leyenda que un amanecer plácido y despejado, la mariposa regresó. Posada quieta sobre él, lo miraba mientras dormía. Noah despertó soñándola, y cuando abrió los ojos allí estaba, posada en su hombro como antaño. No quiso tocarla, esta vez no necesitaba hacerlo. Sopló suavemente sobre sus alas, que se aplanaron recibiendo la brisa tibia de su aliento. La mariposa sonrió, volvió a atravesar muchas tormentas. Ya no le temía al viento y sus alas se habían fortalecido. Ambos se miraron y rieron. El pasado y el futuro convergían en el presente, el único tiempo real de la existencia. Eran seres libres y completos en sí mismos, que comprendían la importancia sublime del momento y compartiendo conscientes el instante, se contemplaban en la armonía eterna del paisaje. Gracias Roberto por este regalo. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima.